Pese a que ya haya pasado Halloween, os quería seguir subiendo este vídeo porque me pareció muy interesante y como vi que os gustaron mucho los dos shorts que os colgué recopilando las muertes más brutales de DC, pues igualmente decidí traeros esta entrega con 7 muertes brutales, en este caso centrada solo en superhéroes. Así que, repito, pese a que ya no sea Halloween, vamos a ello. Titans Young Justice Graduation Day fue una historia que marcó un antes y un después. Exactamente provocó que los titanes se acabaran disolviendo, por lo que acabó ocurriendo. Todo comenzó con un extraño ataque por parte de una chica cyborg desconocida. Dicho ataque sorpresa dejó muy mal heridos a distintos miembros tanto de los Teen Titans como de Young Justice, y los que habían quedado bien de dicho ataque rápidamente llevaron al hospital a los que habían quedado bastante mal para tratarlos lo antes posible, y cuando parecía que las cosas se habían calmado una vez ahí, de repente reciben la noticia de que los laboratorios Starr estaban siendo atacados. Los miembros que quedaban se dirigen al lugar para enfrentar aquello que estuviera ocurriendo, y cuando llegan se encuentran con Superman. Se acercan a él, pero es entonces cuando Nightwing se da cuenta de que algo no iba bien con ese Superman, y es que se trataba del villano cyborg Superman. Este no duda en atacarlos, asesinando a una de ellas en primera instancia y delante de todos ellos. Ahí es entonces donde comienza esa nueva guerra. Todos se van enfrentando a él, pero como el villano es muy poderoso parece que no surte efecto, hasta que al final toma el relevo Donna Troy. Esta parece que empieza a ganar esa batalla. Ella sola logra arrancarle un brazo y dejarlo bastante debilitado hasta el punto de acorralarlo en el suelo y empezar a destrozarle la cara golpe a golpe. Cada vez estaba más clara su victoria. Su poder como amazona había sido capaz de derrotarlo. Ya apenas le quedaba rostro por destruir, pero es entonces cuando de su ojo, aún intacto, sale un rayo rojo. Donna había cometido el error de no destrozarle el ojo por el que salía su visión de calor, y ese pequeño rayo acabó provocando su muerte tras impactarle en el centro del pecho, o sea, en su corazón. Esto obviamente marcaría profundamente a todos los miembros de ambos equipos y acabó provocando que Nightwing terminara con los titanes por el profundo dolor que sentía por su muerte. Crisis Infinita fue una historia que nos contó y nos mostró muchos puntos, historias y relaciones distintas, pero de todas ellas, hoy para este top nos enfocaremos en una en concreto, la pelea de Superboy contra Superboy Prime. Este último estaba cansado de seguir en el limbo y buscaba recuperar su vida y ser el Superboy que siempre había querido ser. Es por eso que en un momento de la historia baja hasta la Tierra presentándose en la casa de los Kent pretendiendo ser ese Superboy. La cosa es que allí mismo se topa con Connor, el Superboy real de ese momento, y pelea con él por querer ocupar su lugar. Connor acaba bastante mal en esa pelea, pero afortunadamente vienen más héroes y libran esa batalla por él. Al final Superboy Prime se retira, pero no por mucho tiempo, ya que el plan real de él y de los otros personajes que se hallaban en el limbo era crear de nuevo las tierras que habían sido destruidas en Crisis en Tierras Infinitas, y para ello necesitarían a Tierra Cero, la principal de todas. Para conseguir dicho propósito iban a necesitar una máquina creada a partir de los restos del Anti-Monitor, y cuando parte de todos los héroes se encontraban allí para intentar frustrar los planes de estos personajes, Superboy Prime vuelve a aparecer más fuerte que antes para impedirlo. Estaba por atacar a Nightwing, pero Connor sale en su defensa y arremete contra él. La pelea entre ellos dos vuelve a comenzar. En un momento golpea también a Cassandra, pero Connor sale en su defensa ya que no iba a permitir que hiciera daño a sus seres queridos. Esto provoca que Connor se harte finalmente, y con todas sus fuerzas lo arrastra con él, estrellándolo en la torre que generaría estos mundos perdidos. Todo explota y se derrumba, y Superboy Prime al fin desaparece, pero Connor también lo haría. Cae muy mal herido entre los restos. Cassandra corre para estar junto a él, le dice que había conseguido parar toda esa locura. Gracias a él habían vencido, pero eso había costado un precio, el alto precio de su vida. Connor le responde que lo sabía, y que el hacerlo había estado guay, y tras esas palabras muere. Un monstruo invencible aparece de la nada, y te ves obligado a ser el único en combatirlo ya que el resto de los héroes no pudieron contra él. Eres el único capaz de enfrentarlo y quizá derrotarlo, aunque eso signifique tu muerte. Superman se vio obligado a hacerlo.
Doomsday apareció de la nada y por alguna razón que nadie de Metrópolis comprendía era un monstruo que arrasaría su ciudad y su gente simplemente porque sí. Tan pronto empezó el enfrentamiento, Superman no paró de pensar en cómo vencerlo. Intentaba hallar un punto débil que detonara en su derrota, pero simplemente no lo tenía. Cada vez con menos energía y más debilitado a causa de los golpes que constantemente recibía de la bestia, Superman se iba apagando, pero no por ello dejaba de luchar, pues tenía una ciudad que defender y no pararía hasta que el monstruo cayera. Si no, la gente se vería arrasada. En el momento de la pelea en que Superman logra sacar un segundo para decirle a Lois cuánto la quería, ya nos deja claro su destino. Con las pilas un poco más renovadas por ese pequeño momento de felicidad, sale de nuevo al campo de batalla. Iba a darlo todo, no podía dejar que siguiera acampando a sus anchas, así que la pelea se torna aún más brutal e incesante. Con cada golpe, con cada rasguño, Clark se iba debilitando cada vez más y más. El monstruo afortunadamente también, y cuando ambos se dieron el último golpe por todo el esfuerzo que estaban haciendo, ambos cayeron inertes en el suelo. La bestia había muerto, pero Superman también. Su cuerpo no había podido aguantar semejante lucha y simplemente había dejado de funcionar. Los sanitarios vienen, aún tenían esperanzas de que volviera. Era Superman, el hombre más poderoso de la Tierra. No podía morir así. Pero pese a todos sus esfuerzos, ya no había nada que hacer. Superman estaba muerto. El Antimonitor amenazaba con acabar con todo el multiverso tal y como nuestros héroes lo conocían. Para ello tenía un plan a seguir y para que no se viera truncado había secuestrado y retenido a Barry Allen. Por su velocidad sabía que era el único que podía hacer algo para impedirlo y de hecho así fue. Cuando despierta y se ve retenido inmediatamente logra escapar. Psicopirata era el que lo tenía que vigilar, pero falla en su intento. Barry entonces se lo logra quitar de encima y para descubrir los verdaderos planes el Antimonitor entra a toda velocidad al lugar indicado. Allí dentro, después de la luz, encuentra una horrible máquina que canalizaba toda la energía de antimateria. En ese momento lo comprende todo. Esa era la razón de toda su energía y la que también utilizaría para destruir el multiverso infinito. Pero Barry sabía qué hacer para impedirlo. Y por supuesto también sabía lo que le costaría. Pero estaba dispuesto a pagar ese precio. Lo único que tenía que hacer era correr lo más rápido que hubiera corrido en su vida. Con su energía lograría destruir la máquina y soltar toda esa peligrosa antimateria retenida. Pero conforme lo hacía, dolía. Toda esa fuerza y velocidad que estaba utilizando para vencer al mal le estaba consumiendo y a medida que seguía corriendo el dolor iba aumentando cada vez más y más. Pero estaba decidido, tenía que dar su vida por salvarla de billones de vidas que había en el multiverso. Mientras corría se iba despidiendo de todos los seres a los que amaba, incluso dedicó unas palabras para sus padres. Al final llega un punto en el que corría a tanta velocidad que hasta llega a viajar por el tiempo, ve sucesos que ya habían ocurrido y entonces sabe que todo eso terminaría pronto. La máquina ya estaba prácticamente destruida y con sus últimas fuerzas acaba de liberar al completo la antimateria y entonces Barry se desintegra lentamente mientras decía que siempre quedaría esperanza en el mundo. Barry muere y su traje de Flash queda como señal de lo que había conllevado esa victoria y sacrificio a la vez, pues fue el héroe que no dudó en sacrificar su vida para salvar la de los demás. Estos dos siguientes puestos estarán ocupados por dos muertes de Injustice, que a mi parecer son bastante impactantes, sobre todo la primera vez que las lees. La Liga, de parte de Superman, estaba yendo a la Batcueva. Iban a rescatar a Hawkgirl, ya que Batman la había retenido, pero Batman siempre tiene un plan. El que se presenta para recibirlos no era él, sino Detective Marciano camuflado. Este estaba de su parte porque sabía de primera mano qué era la tiranía y pensaba que Superman estaba siguiendo ese mismo camino. Habla con ellos, y cuando la conversación termina para él, sale volando. Es ahí donde se dan cuenta de que no era el verdadero Batman. Entonces lo persiguen porque sabían que era el detective marciano. Van hasta las nubes, pero ahí se camufla. De un rápido movimiento se quita de encima Linterna y Wonder Woman. Quería quedarse a solas con Superman. En ese momento se muestra ante él y le enseña lo que era la tiranía de verdad. Le muestra sus últimos recuerdos en Marte y cómo este planeta había sido sucumbido por una raza más fuerte que la de los marcianos verdes. Intenta hacerle comprender que él acabaría yendo por ese mismo camino, ya que además también pretendía ayudarlo compartiendo su dolor, pero entonces Wonder Woman aparece y lo detiene. Este se harta y para amenazarla se mete dentro
dentro de ella. Una vez en su interior podía matarla de distintas maneras. Sus órganos, oxígeno y cerebro estaban a su total disposición. Pero lo que no se imaginaba es que eso había sido un grave error. Wonder Woman le pide a Clark que lo haga. Le pide que la queme viva. Superman obedece, y en cuanto sus rayos tocan a Diana, el detective marciano en su interior empieza a arder. El fuego era la cosa que más dolor y sufrimiento provocaba en los marcianos. Por eso, al verse rodeado de él, acaba escapando de su cuerpo, pero cuando lo hace ya era demasiado tarde. Su cuerpo había sido completamente calcinado, y sus restos, o lo poco que quedaban de ellos, caen al agua, terminando definitivamente con la muerte del detective marciano. La siguiente de Injustice que aquí se encuentra es incluso peor que la anterior mencionada porque encima fue en un momento súper inesperado. Kyle Rayner se encontraba volviendo a casa después de un año entero luchando por salvar diversas vidas. Le había llevado mucho tiempo, sí, pero al final había salido victorioso. No había nada que le apeteciera más que volver a la Tierra y por fin llamar a la chica que estaba empezando a conocer, pero el destino tenía otros planes para él. Alguien lo agarra de sorpresa. Él se consigue librar, pero otros lazos lo pillan por brazos y piernas. Era Sinestro el que le estaba haciendo esa visita. Kyle, usando su astucia, lo golpea con un puño gigante, pero entonces Sinestro le pide a sus secuaces que lo agarren más fuerte. Ya inmovilizado, le empieza a decir cómo no tenía ni idea de lo que se estaba cociendo en la Tierra, pues lo cierto era que cuando él partió, Superman todavía no se había transformado en el que era hoy en día, por lo que tenía total desconocimiento de todo lo que había pasado y de todos sus antiguos compañeros que habían muerto. Él, pensando que ese encuentro no llevaría nada más, se burla del tan cuidadoso aspecto de Sinestro. Estaba siendo bromista porque pensaba que no corría peligro, pero como en el resto de muertes en este top, no se pudo imaginar lo que vendría. Sinestro se ríe y le pregunta si tenía miedo. Entonces agarra su dedo en el que llevaba su anillo y cuando Kyle se disponía a pedir ayuda porque la situación ya se estaba complicando, Sinestro se lo arranca de cuajo. Kyle queda desnudo y desamparado en medio del espacio. El anillo que lo protegía de las terribles consecuencias que le podía provocar estar ahí fuera en el espacio ya no estaba, y entonces empieza a morir. La presión y el frío del espacio empiezan a hacer lo suyo, pero Sinestro no deja que eso lo termine. Diciéndole por última vez que pronto en la Tierra estallaría una guerra que él no vería, manda la orden a su corporación de asesinarlo. Estos obedientes lo hacen. Y a partir de los lazos que lo agarraban, tiran de ellos y es entonces cuando sus 4 extremidades se desprenden de su cuerpo, dejando todos esos trozos vagando por el espacio y así culminando su muerte. ¿Qué pasaría si el Joker de repente adquiriese un poder tremendamente incalculable con el que pudiera hacer lo que quisiera? Pues la respuesta a ello se encuentra en este último top, que después de todo lo que ya hemos visto sin duda es el ganador al primer puesto. Emperador Joker nos mostró qué pasaría si lo que os he formulado antes en la pregunta ocurriese, y aparte de cometer muchas otras atrocidades y volverse prácticamente con el control de todo, la peor parte de todo eso se la llevó Batman. Cuando Superman se percató de lo que estaba ocurriendo con el Joker, una de las primeras cosas que encontró fue el cadáver de Batman colgado. Pensando que definitivamente el Joker lo había matado, enterró su cuerpo, pero la cosa solo acababa de empezar. Segundos después, Batman sale de la Tierra resucitado, y ese sería su inicio de una larga tortura. Superman lo ayuda a salir de ahí, pero seguidamente una avalancha de payasos se le echan encima, matando de nuevo a Batman, y una vez más, después de eso, salió resucitado. Lo siguiente que le hizo fue atarlo por completo a una rueda, para después llevarle a un cine y dejarle los ojos abiertos y amarrados para obligarle a ver una película en la que 2 padres morían a tiros en un callejón, aunque también le hizo ver muchas otras cosas. Lo siguiente fue dejarlo colgado de nuevo, esta vez junto a Superman, pero con la boca completamente pegada, y de repente una bandada de buitres salieron de la nada para caer precipitadamente contra él y matarlo a picotazos. Una vez más fue revivido, pero esta sería la definitiva y más dolorosa, pues empezó a matarlo de 1000 maneras distintas, todas consecutivas y sin cesar. Al final, después de toda esa tortura y locura, Superman halló la manera de detener al Joker, y en cuanto lo hizo, el mundo volvió a la normalidad. Estaba feliz, todo había vuelto a su sitio, todo menos Batman, pues en cuanto se percató, vio como este todavía se acordaba de todas las torturas a las que había sido expuesto, y eso le había dejado terribles secuelas. No podía cerrar los ojos, porque si lo hacía, todavía podía verlo todo.
Superman quedó totalmente impactado al verlo así. Para él era la persona más fuerte que había conocido, y que le afectara eso de tal sobremanera era realmente impactante para él. Y es que él, a diferencia de los demás, no había terminado muerto, sí, pero sí le habían quedado secuelas por todas esas muertes y resucitaciones tan traumáticas, y no es para menos, ya que morir esa cantidad de veces y ser resucitado esa cantidad de veces era del todo antinatural. Y pues hasta aquí el recopilatorio de hoy. Incluso tratándose solo un top de superhéroes, aún quedarían muchos más brutales que también podríamos incluir. Supongo que esa es la magia del cómic. El caso es que una vez llegados a este punto, pues me gustaría pedirte que te suscribas si aún no lo estás, ya que este es un canal exclusivo de DC. Regálame un gran me gusta si te encanta que te traiga tops, y comenta de este top cuál ha sido la más brutal para ti y cuál más agregarías a esta lista. Si quieres, respóndeme estas dos preguntas aquí en los comentarios, yo te estaré leyendo. Y ahora sí lo vamos a dejar por aquí, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, super gente.